Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso, gracias por tu amorosa presencia aquí y ahora. Vamos a dar inicio a esta clase bíblica con la cual estaremos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es un compromiso que tenemos para con nuestro Señor de esparcir el evangelio que Él nos dio, la buenas nuevas de salvación, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos trae a su presencia ser manifestada en nuestras vidas, la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que es Él siendo la palabra misma. Jesús es la verdad y la vida. Él es la palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra creadora. La Biblia enseña que todo fue creado por el poder de la palabra. Dios, como se ve en Juan 1, dice que todo fue hecho por la palabra y que la vida es luz. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas. En Génesis se pone de manifiesto el poder de Dios para traer a la existencia, sostener y transformar todo a través de su voz en la creación del universo. Hágase la luz, Génesis 1 del 3 al 7. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, con la autoridad de la palabra, mostrando su poder para hacer real lo que dice. Decir que Dios, la palabra, es verdad, no se limita a que Él sea veraz, sino que afirma que la verdad misma tiene su origen en su naturaleza. Otras cosas pueden ser verdaderas, pero solo Dios mismo es verdad. La verdad proviene de su propia naturaleza. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella, la palabra, estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. En Colosenses 1 se atribuye la creación de todas las cosas a Cristo, la palabra. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La enseñanza principal es que Dios crea a través de su palabra y promesas. Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. La verdad de la palabra. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Cuando miramos la Biblia, vemos la verdad. La Biblia no solo contiene la verdad, es la verdad misma. Cada palabra es verdad en cada parte de la Biblia. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada
en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Salmo 12:6. Esta es la doctrina de la inspiración verbal y total de las Escrituras. La forma en que respondemos a la palabra escrita de Dios y a la palabra hecha carne tiene un impacto eterno en nosotros. Como la palabra de Dios es verdad, rechazar la Biblia y rechazar a Jesús es rechazar a Dios mismo. Creer, valorar, estudiar y obedecer la palabra de Dios es la clave para entender a Dios y para vivir en abundancia. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No importa lo que podemos enfrentar en este mundo, somos sostenidos por la verdad pronunciada sobre nosotros en la oración de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesús, el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 Jesús proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, no hay opciones en el camino hacia la vida eterna. Solo hay un camino y es Jesús. Jesús hizo esta afirmación clara después de algunos momentos desorientadores que vivían los discípulos. Tomás, el discípulo que menos temía admitir dudas o expresar preguntas, hizo la pregunta que probablemente estaba en la mente de cada uno de los discípulos. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pregunta Tomás. En otras palabras, no conocemos el destino, entonces, ¿cómo vamos a saber la ruta? Yo soy el camino, establece Cristo. Su respuesta es clara y exclusiva. Nadie llegará al Padre de otra manera, debido a que Jesús ya le había dicho a sus discípulos que Él y el Padre son uno mismo. Juan 10:30. Su respuesta a Tomás declara que Él, Jesús, es tanto el destino como la ruta. Jesús no dijo que les mostraría un camino o que simplemente allanaría un camino, dijo que Él mismo es el camino. En el Evangelio de Mateo leemos que la misma tarde en que le dijo estas palabras a Tomás, Jesús lloró amargamente y suplicó 3 veces a su Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Mateo 26:39. ¿Qué estaba preguntando Jesús? Le estaba preguntando a su Padre si había alguna otra manera de salvar, redimir y acercar a la gente al Padre. Y si la había, Jesús suplicó que le ahorrara la agonía de la crucifixión. No sabemos si Jesús escuchó a su Padre, pero el resultado es claro. No, Jesús, tú eres el camino, el único camino. Entonces Jesús voluntariamente fue a la cruz para abrirnos el camino. Yo soy la verdad. Parece como si la mayoría de las personas en nuestro momento cultural actual le dieran un gran valor a creer que la verdad es relativa. Tu verdad es tu verdad y mi verdad es la mía. Solo puede haber lo que es verdad y lo que no lo es. Jesús es la verdad y el autor de la vida. La vida misma abrió el camino para que tuviéramos vida a través de su muerte. Jesús no afirmó ser una verdad ni ser su verdad. Él afirmó ser la verdad y es la verdad última, indiscutible, definitiva, eterna y suprema. No es que Jesús simplemente enseñe la verdad o que sus palabras sean verdaderas. Lo hace y lo son. Jesús es la verdad encarnada. La verdad encarnada, la verdad de su afirmación, significa que debemos creerle confiadamente en Él y someter cada una de nuestras verdades a su verdad absoluta. Transformación, la finalidad misma de la verdad. Tercera de Juan 1 del 3 al 4. Pues mucho me
regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor bendición que andar en la verdad. Esto significa reconocerla, juzgar lo que nos muestra, odiar aquello que es pecado y luego llevar a la muerte el pecado a través del poder del Espíritu Santo. Así es como estamos en constante desarrollo, progreso, en una continua santificación y transformación conforme a la imagen de Cristo. ¿Y cuál será el resultado de amar la verdad? Que somos transformados de aquellos que somos por naturaleza, y la vida de Jesús se manifestará en nosotros. Yo soy la vida. El apóstol Juan comenzó su evangelio diciendo en él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 1:4. Y lo terminó diciendo, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de su discípulo, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan resumió su evangelio con estas conocidas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 1 Juan 3:16. Jesús es vida, y él es el autor de la vida. Hechos 3:15. Vino a dar su vida por nosotros y para nosotros. Sorprendentemente, la vida misma abrió el camino para que tuviéramos vida a través de su muerte. Debido a que Jesús entró voluntariamente en una tumba, allanó el camino, y el único camino, al otro lado de la tumba, para todos los que creen en él. ¿Dónde esperas que esté tu destino eterno? ¿Dónde espera que esté tu destino eterno? En Cristo Jesús. Resumen. Juan 17:17. La oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí tu palabra se refiere tanto a las Escrituras como al mensaje de Dios. Y la verdad de Dios es lo que santifica, hace santo a los creyentes. Juan 1:1 y Juan 14:6. Jesús como la palabra y la verdad. El evangelio de Juan identifica a Jesús con la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la palabra de Dios es encarnada en Jesús. Salmo 1:19, versículo 160, afirma: la suma de tus palabras es verdad. Las leyes y mandatos de Dios son la verdad eterna. La palabra es autoridad suprema. La palabra de Dios, la Biblia y Jesús, es la máxima autoridad eterna e inmutable. Guía y vida. Estudiar y obedecer la palabra es esencial para entender a Dios y vivir una vida abundante y libre de engaños. Fundamento de la fe es el pilar sobre el cual se construye la fe y la identidad cristiana, protegiendo contra falsedades. La autoridad suprema está en la palabra de Dios. La palabra que se nos es revelada a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación misma de nuestro Señor después de haber sido crucificado. Las enseñanzas de la cruz nos enseñan que Cristo fue capaz de enfrentarse a una muerte a los 33 años para cumplir con el compromiso
de pagar por todas nuestras iniquidades. Él pagó por nuestro pecado, Él nos reconcilió para con Dios y Él se quedó para morar en nosotros. Y por eso dice la palabra, el misterio revelado para estos tiempos, de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Es la verdad de Dios. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Pero qué significa Cristo en nosotros? Bueno, que Cristo se manifiesta a través de su palabra, instruyéndonos y enseñándonos a vivir de acuerdo a lo que Él nos enseñó para que nosotros vivamos manifestando la gloria de su nombre. Cada cristiano es un embajador, representante de Cristo. ¿Por qué usted tiene la herramienta precisa para poder representar a Cristo? Porque a usted ha sido dado de la verdad, de la palabra. Y Cristo dice, que le dice en su palabra, que la palabra es más cortante, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Qué significa esto? Que la palabra trae lo que se llama la creación. Porque todo fue creado por la palabra. La palabra tiene poder. La palabra usted la manifiesta y no vuelve atrás vacía. La palabra es Cristo Jesús, que aún está sanando, que aún está prosperando, que aún está instruyendo a su pueblo, porque Él vino a buscar lo que se le había perdido. Y he aquí que ya Él dijo, todo fue consumado. Cuando el Señor dice todo fue consumado, es que ya el sacrificio que se tenía que hacer, el pago que se tenía que efectuar para con el Padre, fue pago, fue resuelto. Ya hubo una redención de esa deuda, y esa redención es la que nos hace a nosotros justificado ante Dios a través de Cristo y nos hace redimido. Todos hemos pagado nuestra cuenta para con Dios, y por eso ahora Dios nos ve como su nación santa, como su linaje escogido, como su divino tesoro, porque Cristo en su obra nos reconcilió para con el Señor, haciéndonos hijos aceptos en el amado. Antes de eso, nosotros todos éramos creaciones de Dios. Pero los que son hechos hijos aceptos juntamente con Cristo, que compartimos la paternidad del Padre Celestial juntamente con Cristo, porque así como Él nos llama, pues eso nos ha hecho hijos de Dios. Todo aquel que es un creyente de Cristo Jesús ha sido reconciliado para con Dios. No solamente eso, sino que ha sido hecho ese templo del Espíritu Santo. Asimismo, como a las casas de los judíos, que cuando el Señor venía, que iba a pasar para eliminar a todos los niños de ese pueblo, le dijo, pero a lo que no tocaré son a los que tengan la marca de la sangre en el lintel de la puerta. Esa sangre con la cual esos lugares, esos hogares fueron sellados para que el Passover, que así se dice, para que cuando pasara el Señor no tocara a esas familias. Esa sangre ahora está en usted y está en mí. Ahora somos nosotros la casa del Señor, de la cual no va a ser tocada por el enemigo ni por la muerte, porque nosotros todos estamos cubiertos por la sangre protectora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve con el ADN de su Hijo. Por lo tanto, tenemos el ADN del Padre. Somos sus hijos en Cristo Jesús. Y es por esto que ya Él a nosotros nos pasa y no nos toca, en el sentido de que nos alcance la muerte, la calamidad, todas esas cosas que son propias de este mundo en perdición. Los hijos de Dios estamos protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la palabra. La palabra es importante. Porque yo podría decirle, usted apréndase la Biblia y todo, y se hace usted un técnico y conoce mucho de la Biblia, y es un bibliólogo, que es experto en citar, es un citólogo, es experto en citar, parafrasear la Biblia y hacer todo eso, y eso te lo da el poder de la ciencia humana. Pero la palabra en sí, lo que te enseña es otra cosa. Te enseña a conocer al que tú debes manifestar en tu vida, que es Cristo. La palabra es Cristo. La palabra del Señor es la que se manifiesta a través de nosotros y que la aprendemos en el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, para que nosotros podamos ser potentados de esa autoridad que nos da
el Santo, el Espíritu Santo está sellado en ti y está sellado en mí. Él no viene y se va, no, eso eran cuentos de antes, del Viejo Testamento, cuando él visitaba a los profetas, pero ya él no viene y se va. Él está permanentemente sellado en ti hasta el día de la redención, en que el Señor vendrá a colectar los redimidos. Esa parte es importante que usted la sepa, que el Señor está contigo en cada paso de tu vida, donde quiera que tú estés, en cualquier situación, Él está contigo. Y la manera en que tú puedes adorar, alabar al Dios de tu salvación es reconociendo a través de la palabra. Usted conoce la palabra, pues usted va a saber decir, Él es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted podrá decir, Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Y usted tendrá esa bandera y esa arma de doble filo que bata siempre para defenderle, como se defendió Cristo de las acechanzas del enemigo cuando vino a citarle la palabra. Y como hasta el enemigo conoce de la palabra, pues le decía a Cristo, y Cristo le decía, está aquí, Cristo está, que como dice la palabra, sigue siendo verdad. Por lo tanto, tenemos la palabra para hacer defensa de nuestra fe cristiana, para saber que el enemigo no puede absolutamente nada con aquel cristiano que conoce la verdad, con aquel cristiano que sabe que tiene el respaldo del Espíritu Santo en sí mismo y que sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Cuando usted conoce esta verdad y la hace suya, usted empieza a manifestar la gloria de su Salvador. El nombre de Cristo está manifestado a través de usted y esto le da la fortaleza. Usted no tiene que ser un gran ministro, pero si usted conoce la palabra a través de usted se va a tener la autoridad de someter a potestades y a todo el que el enemigo use en acechanza para quitarte tu paz. Es lo único que el enemigo puede hacer, quitarte la paz cuando tú no estás consciente del conocimiento de que tú eres el que tiene la verdad viviendo en ti y contigo, porque Cristo en ti es tu esperanza de gloria, porque va a ser victorioso en cualquier batalla. Cuando tú conoces que no importa lo que esté sucediendo y que tan oscuro se vea el túnel, siempre sabes que hay una luz, y esa luz que se ve es Cristo Jesús en tu vida, y se puede manifestar la autoridad de Dios. Olvídese de las calamidades, de las cosas que están pasando, de lo que caen a tu directa y a tu siniestra. No te preocupes de nada de eso, porque la promesa es que en Cristo tú eres más que vencedor. Y por lo tanto, todas las promesas de la palabra se van a cumplir en su vida. Usted como creyente, por eso es que el Evangelio, usted se pone a buscar desde Mateo hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que el Evangelio es instrucción para el creyente. Ahí no están tratando de convencer al enemigo de que deje sus andanzas y se convierta a Cristo. No. Se le predica a los creyentes que aún no conocen de Cristo para que vengan al reconocimiento y empiecen a manifestar a Cristo en su vida. A eso fue que el Señor nos mandó a buscar esas ovejas que en todo pueblo, lengua y nación hay muchos hermanos que no conocen de la verdad de que Cristo murió en la cruz por la redención de nuestro pecado. Y esa se llama buenas nuevas de salvación, que significa el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo se enteran las ovejas si no hay nadie que vaya a predicarle la palabra? Usted y yo tenemos el compromiso de con decirle a una persona, Cristo te ama, Él murió en la cruz por ti y por mí. Esa persona va a entender el mensaje y el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir a esa persona para crearle el sentir de buscar esa verdad y esa luz a la cual tú le abriste una ventanita para que la vea. Nosotros somos instrumentos del Señor y el Señor no nos pone a nadie al frente a menos que Él tenga un propósito con ese alguien que Él no pone al frente. Si hay alguien que tiene una necesidad y usted se entera, usted es la bendición de ese alguien. Usted debe ir en ser su oportuno socorro en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque eso va a dar a conocer al cual usted le sirve, que es Cristo. Y entonces ahí se va el Evangelio. Es el verdadero Evangelio, no el que empieza a darle a usted
esperanza de gloria en esta tierra, de riqueza en esta tierra, de prosperidad y de todas esas cosas que son más falsedades del enemigo que de Dios, porque Dios no opera de esa manera. Que Dios te puede hacer próspero, sí. Que Dios te puede hacer vivir, como lo promete, una vida en abundancia, sí. Pero tu propósito para con Dios es crecer en Él de manera que todas las cosas del mundo te sean suplidas sin que se conviertan en una necesidad para ti, sino que se conviertan en la abundancia de tu vida, en una vida enriquecida, porque tú eres el templo del Espíritu Santo, porque tú eres un siervo de Jesucristo que le ha creído al anuncio y que busca las cosas del cielo y no la de esta tierra. El Señor bendice a cada ministro, a cada persona que trae esta palabra con humildad y que la trae con la intención de alcanzar a las ovejas de Cristo, de alcanzar, llevar el evangelio, porque dígame usted cuántas iglesias no hay que predican y predican y predican, pero lo que más le importa es el funcionamiento de su institución y no establecer la verdad, esta verdad de la que hemos hablado hoy, que es la palabra de Dios, en el corazón de los creyentes. Al fondo usted termina, y no lo digo de la forma crítica, sino reconociendo una verdad manifestada en nuestros días, de que se preocupan más por el funcionamiento religioso y institucional de las congregaciones que a la persona se le sirva la verdad. Lo que buscan es la solución de sus necesidades presentes a través de venderle sueño a lo que por fe buscan a Cristo. Y si alguien se acerca a mí buscando el conocimiento, yo le voy a dar la palabra y voy a enriquecerme a la vez con esta persona cuando compartamos la palabra, porque eso es lo que verdaderamente nos enriquece. Nuestras transmisiones, que la teníamos y habíamos suspendido por un tiempo, vamos a empezar a partir de hoy para llevar esta palabra y esta clase bíblica con la única intención de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer la palabra, de dar a conocer la verdad, sin ningún compromiso de parte de ustedes, porque la palabra la traemos y la damos de la misma manera que la hemos recibido, por gracia. Hemos sido instruidos en el conocimiento del Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, utilizando a estos maestros que han estado en nuestras vidas para que nosotros ahora también seamos esos pilares de fuente de luz, de faro de luz, de llevar la palabra, pero de la manera en que usted la merece, sin que se le esté vendiendo cuentos, sin que se le esté vendiendo historia fantasiosa, sino que usted aterrizado conozca que Cristo está presente en su vida a través de la palabra y que esas palabras son las que han de fortalecer su vida de manera que usted también pueda convertirse en faro de luz para bendecir a todo el que está a su alrededor. Así es que Dios opera. Dios espera en amor, en aceptación y en perdón. Dios no vino a juzgarnos, Dios vino a salvarnos y darnos un camino que es Cristo, a través del cual nosotros vamos a conocer cada día más de Él y menos de nosotros. Porque la manifestación de nosotros en este mundo es una jornada pasajera y tiene límite. Todo lo que existe va a desaparecer, más la creación en Cristo Jesús, que eres tú, una nueva creación espiritual. Ese ser espiritual tiene vida eterna y ese es al cual el Señor vino a hacer el sacrificio que hizo para que estuviésemos con Él para toda la eternidad. Él, si nosotros no lo hacemos, nos va a limpiar de todas nuestras iniquidades, pero Él dijo que los tengo en mi mano y que no iba a perder ni uno. Yo le creo a Cristo, yo no le creo a ningún vocinglero que esté hablando de perdición, de condenación y de falta tuya que te van a llevar al camino de la perdición. No, si tú no te limpias, el Señor te va a limpiar y te va a pasar como por fuego para blanquearte y entregarte a sí mismo para que esté con Él para toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios, la verdadera, porque de otra manera, entonces todo lo que el Señor vino a hacer, si es dependiendo de cómo nosotros somos, por nuestras obras, pues estamos fritos, porque nosotros no nos vamos a poder limpiar de todo, sino que necesitamos la asistencia del Señor para que nos termine de blanquear, para que estemos con Él para toda la eternidad, como lo prometió nuestro Señor Jesucristo, una iglesia santa, blanqueada, sin mancha
y eso va a suceder, no porque nosotros no vamos a ser nosotros a nosotros mismos sin mancha, porque el Señor sabe que nos dejó en este mundo de tribulaciones y que íbamos a tener tribulaciones, pero que no nos preocupásemos porque Él la venció a todas y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y a la vez que nos falte algo, pues el Señor nos va a completar, porque lo que Él empezó, lo va a terminar. Lo empezó en ti, lo empezó en mí. Cristo es nuestra esperanza de gloria, el camino, la verdad y la vida. Y me alegro de haber compartido con ustedes acerca de la palabra, acerca de la verdad, acerca de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque esto quiero que podamos crear ese vínculo que donde se nos enseña la palabra por el valor mismo de la palabra y por el alcance que el Señor quiere tener para tu vida y en tu corazón, de que te convierta cada día más en una manifestación de Cristo que en una manifestación de ti mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les amo y les bendigo. Hasta la próxima entrega a través de estos medios. Dios les bendice grandemente, amados hermanos.